quiero hablarte el día de hoy. Es sorprendente que una mujer que solamente oyó, porque quiero preguntarte, ¿Rahab vio lo que Dios hizo a su gente en el desierto? Flor, ¿Rahab vio cómo el mar se abrió en dos? Daniel, ¿Rahab vio cómo brotó el agua de la piedra increíblemente? ¿Rahab vio cómo descendía, Pepos, el maná del cielo? Rahab no vio nada de eso. Solamente escuchó los rumores que todo eso pasaba en ese pueblo. Rahab nunca vio que la columna de fuego estaba de un lado y del otro lado estaba la columna que les cubría del sol. Rahab no vio eso, pero oyó. Y dice la Biblia, y es una promesa para nosotros los hijos de Dios. Luego la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Por el oír. Y Rahab solamente oyó que venía un pueblo cuyo Dios es el Santo de Israel. Rahab escuchó que un pueblo venía cuyo Dios era el poderoso, terrible en batallas, hacedor de maravillas. Solamente oyó, jamás vio. Y es increíble que Rahab, no viviendo nada de eso, teme a Dios. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, por la fe, Rahab la ramera fue salva junto con todos, su familia, todos los suyos. Y es increíble que Rahab cree en algo que no ve, solamente oye. Es más increíble, ahora te voy a hablar del otro lado. Es más increíble que un pueblo que lo vivió en carne propia, que fue extraordinario ver el mar abrir en dos, que fue extraordinario ver la columna de fuego de noche. Digo, ¿quién le gustaría ver la columna de fuego en la noche, alumbrándonos? Yo le decía la otra vez a Dios, lo que daría por estar en ese momento cuando abriste el mar, lo que daría por caminar en seco como ellos lo hicieron. Y yo le decía a Dios, si tú quisieras algún día llevarme en espíritu a verme de las cosas tan grandes que tú hicieras, le decía yo a Dios, es mi anhelo. Ellos lo vivieron. ¿Y sabes? Ni aún así creyeron en ese Dios poderoso. Abre tu Biblia en el libro de Números, el pueblo que vivió todos esos milagros. Escucha lo que estaba diciendo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Esto fue cuando llegaron los espías y dieron las noticias de que había gigantes y había un pueblo grande y que estaba amurallado y que era poderoso. Esto fue lo que dijeron los de Israel cuando oyeron esa noticia. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos del Señor. Y les dijo a toda multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá hubiéramos muerto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer espada delante de ellos porque son gigantes? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, digámosle y designemos a un capitán y volvámonos entonces a Egipto. Es increíble que el pueblo, después de haber visto tantas maravillas de Dios, te las vuelvo a repetir, abrir el mar en dos, ver la peña que brotó agua, ver descender pan del cielo, pidieron carne, les dio carne, tantos milagros que vieron, y cuando escuchan la noticia de que hay gigantes, cuando escuchan la noticia que la ciudad es fortificada, cuando escuchan la noticia que son grandes en extremo su ejército,
empiezan a decir, no, ¿ya ves, Moisés? Tú fuiste el que nos fuiste a sonsacar. ¿Para qué vas? Más vale nos hubieras dejado allí en Egipto. De veras, ¿cómo estamos tontos siguiéndote a ti? Que es que Dios te habla a ti, que es que Dios te mandó. Ay, Moisés, vamos a escoger a alguien. A ver, escojamos a alguien y pongámoslo delante de nosotros para que nos regrese a Egipto. Es increíble que cuando oyeron la noticia de cómo era Jericó, su corazón desmayó. Y te decía, ellos lo vivieron en carne propia. Regreso a Rahab. Rahab no vivió nada de eso. Solo escuchó que su Dios es terrible en loores y creyó en un Dios que ni escuchó ni miró. El pueblo miraba cómo Dios descendía con una nube sobre el monte y este temblaba y se prendía el monte porque la presencia de Dios estaba hablando ahí con Moisés. Vieron, es más, oyeron hablar a Dios. Dice la Biblia que cuando oyeron hablar a Dios, que era terrible, se empezaron a escuchar como para ellos puros relámpagos y truenos, pero era Dios hablando con Moisés. Ese pueblo empieza a decir, no, ¿para qué? ¿Ya ves? Ahora quiero decirte esto. ¿Tú, como quién has sido? ¿Como Rahab? ¿O como aquel que has experimentado y has visto que Dios ha sanado al de ahí, Dios ha levantado al de ahí, Dios ha hecho rico al de acá, Dios ha prosperado a ese, Dios ha sanado a ese, Dios ha hecho grandes cosas en su pueblo, grandes maravillas, cosas extraordinarias? Y cuando te toca la enfermedad o la situación difícil, haces lo mismo que que el pueblo. Que a mí Dios no me quiere, ¿por qué a mí Dios esto no? Pero es que ¿por qué no me sana? Mejor ya no voy a ir al templo, puros problemas, no hay economía, el trabajo ya nos escaseó, y esto y el otro, creo que vivía yo mejor antes que cuando conocí a Dios. Esa era la situación del pueblo. Pero Rahab, yo estaba leyendo esto y me decía Dios, así te voy a decir cómo escuché que me dijo: no te sorprendas que alguien del mundo sea salvo y no los de la iglesia. Rahab no era del pueblo, sin embargo creía más en ese Dios terrible que el mismo pueblo que experimentó en carne propia los milagros de Dios. Y dice la Biblia, te decía yo que en el libro de Hebreos, Rahab, por la fe que tuvo en ese Dios, que no oyó ni miró, le fue contado por justicia, y toda la familia de Rahab se salvó. Por el oír únicamente de Rahab se salvó ella y toda su familia. Yo quiero decirte esto: ¿cuánto tiempo o cuántos años has pasado en el pueblo de Dios y has caído como ellos? ¿Y yo? ¿Y por qué yo? Y es el que piensa de qué, y es que Moisés, es que el encargado, él es bien fácil decir, es bien fácil hablar, él porque nos sacó, que es que habla con Dios, que es que oye a Dios. No, pero nosotros que estamos así, y de todo hablaron. Quiero decirte una cosa: si sabías que todos los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida, y yo te voy a, ahí te va otra más. Yo podría decir, solamente 3 entraron a la tierra prometida. ¿Sabes quién fue? Josué, Caleb y Rahab. Es impresionante que alguien que no era del pueblo creyó más en su Dios
Dice la Biblia en el libro de Santiago y de Hebreos que Rahab por creer alcanzó la promesa, y ahorita lo vamos a leer. Únicamente por creer. ¿Quién eres tú? ¿Eres del pueblo? ¿Que has visto cómo Dios se mueve en la alabanza? ¿Cómo Dios sana, restaura en la alabanza? Y que lo has vivido y que lo has visto cómo ha sanado el de ahí, el de ahí y el de ahí, cómo los ha bendecido el de ahí, el de ahí, el de ahí. Y todavía dices, nada, ¿qué? ¿Yo? ¿Hacer lo que Moisés dice? ¿Hacer lo que los líderes dicen? No. Pues ¿qué creen? Mejor ya no voy a ir a la iglesia. Mejor esto, mejor el otro. Yo me sorprendía cuando escuché esto. No te sorprendas que gente que nunca va a la iglesia, que es del mundo, sea salva. Porque hay veces que allá afuera hay más fe que aquí adentro. Dice, quiero que abras tu Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11. Antes que abramos Hebreos, estábamos en Números 14 y te leí del 1 al 4. Te quiero leer el 11. Qué fuerte está esto que te voy a leer. En Números 14, 11. Después de que dijeron, no, mejor levantemos a alguien que nos regrese, ya me quiero regresar. Escucha lo que Jehová dijo. 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Será que Dios te está hablando hoy? ¿Será que dirá, hasta cuándo me vas a creer si has visto que he hecho esto y esto y esto y esto y esto? ¿Hasta cuándo? Y ya te diste cuenta, ¿qué es lo que irrita a Dios? Que no le crean. ¿Hasta cuándo me irritarán? Dice la Biblia. Pero no fue así Rahab, ahora sí, el libro de Hebreos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, santo, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice el libro de Romanos, no lo busques, capítulo 4, versículo 3. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Yo podría decir esto. Y creyó Rahab y le fue contado por justicia. Por la fe, el título de esta plática se llama Por la fe alcanzas la promesa. Entonces, dirían por ahí, luego entonces, si no has alcanzado lo que has pedido, ¿por qué crees que es? Y dice otra parte de la Biblia, pero sin fe, ¿qué es? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero decirte esta tarde, y es el título de esta plática, por la fe, Rahab alcanzó esa bendición. No sea que te pase, que vayas a la iglesia, que te consideres del pueblo de Dios y que hayas visto o veas tantas cosas que Dios hace, pero hace con el de ahí, con el de ahí, con el de ahí, con el de ahí, y yo, no sé qué te pase así, entonces te falta fe. ¿Has visto que algunos de allá afuera han prosperado más que tú? ¿Has visto que los de allá afuera viven mejor que tú? ¿Será que ellos, como
alcanzan más fe. Dios le perdona la vida a Rahab. El libro de Josué, capítulo 6. Josué 6, versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están allá. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y yo cuando leí esto, dijo el anatema, ¿no? Yo hasta le iba a poner el título de esta plática, del anatema a lo santo, a lo consagrado. Rahab pasó a ser del pueblo del anatema, pasó a ser Rahab del pueblo que Dios lo santificaba. Si tú sigues leyendo la historia de Rahab, dice la Biblia que después de que la muralla se cayó, de que entraron a hacer guerra y de que la tomaron, Rahab se juntó con los israelitas y de ahí en adelante, si tú lees, Rahab vivió con ellos y se hizo del pueblo de Dios. Se convirtió en un príncipe del pueblo de Dios. ¿Solamente por qué? Por creer, solamente por la fe. Ponte de pie. Puedes levantar tu mano y todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve